y vamos a leer el versículo 1. Y bueno, el Señor sea moviéndonos a través de su palabra, que es moviéndonos a través de su corazón, de Él mismo. Porque la intención del Señor es darse a conocer a nosotros. En verdad que en la profundidad de su corazón y el sentido de las cosas que Él permite en nuestra vida es para darse a conocer a nosotros. Y a medida que se va dando a conocer a nosotros, pues forma a Cristo en nosotros. Y ve en nosotros la imagen de Jesucristo ya perfeccionada. En nosotros, cuando venimos a este mundo y mientras vamos creciendo y viviendo en este mundo y nos vamos acercando al Señor y comenzamos a vivir la vida cristiana, la imagen de Cristo es distorsionada. Pero el Señor la va perfeccionando, porque Él dice que la obra que comenzó en nosotros la perfeccionará hasta el día postrero. Amén. Y esa es una promesa del Señor y es de mucha alegría para nosotros eso y de mucho regocijo saber que Él perfeccionará esta obra. Ni siquiera logramos imaginarnos cómo seremos nosotros perfeccionados. Pero debe ser algo muy hermoso porque ha empeñado lo que Él es en su misma potencia y deidad, se ha concentrado en nosotros, tanto que existe. Yo pienso que el Señor creó todo el universo y todas esas cosas que no conocemos, de lo infinitamente grande, aunque solo Él es infinito, pero nosotros no podemos medir esas cosas, y también lo pequeño y microscópico. Yo creo que Él creó todo eso también no solo para reflejar su gloria, sino para que nos demos cuenta que a pesar de Él haber creado todo eso, nosotros le importamos. Y Él está de verdad concentrado en nosotros y está atento a nuestras vidas y a lo que sucede cada segundo de nuestra existencia y a cada momento que respiramos. Está Él atento, está pendiente de todo lo que hacemos. Entonces dice Romanos 12:1. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. ¿De qué está hablando acá Pablo? Está hablando de una ofrenda, ¿cierto? Que presentemos nuestros cuerpos en sacrificio vivo, y está trayendo a cotación los sacrificios de los que habla el Antiguo Testamento, que instituyó el Señor por medio de Moisés y de Aarón, y que todos tipifican a Jesucristo. Pero así como tipifican a Jesucristo, tienen también tipología para nosotros los creyentes, para nosotros los que venimos a Cristo. Entonces Pablo ciertamente está hablando aquí de que por las misericordias del Señor Él nos ruega. Y ese ruego, entendiendo nosotros que la palabra es inspirada por Dios y que es inspirada por el Espíritu Santo, pues es un ruego de Dios mismo, es un ruego del Espíritu Santo. El Espíritu nos está diciendo: os ruego por las misericordias de Dios. ¿De qué se refiere a esas misericordias del Señor? Que por su gracia somos salvos y podemos estar acá. Por su misericordia eterna y su verdad no ha destruido ya a la humanidad y decidió más bien continuar con ella, habiendo podido hace siglos y siglos atrás haber prescindido de la humanidad a causa de la maldad nuestra. Pero por esa misericordia el Espíritu nos ruega que de alguna manera, en agradecimiento a Él, presentemos una ofrenda. ¿Y qué mejor ofrenda para el Señor que nuestra vida misma? ¿Sí? Dice el Señor que Él se regocija más en que le obedezcamos que en los holocaustos y en los sacrificios. ¿Sí? Entonces, ¿qué mejor ofrenda
que nosotros mismos seamos esa ofrenda. En lugar de presentar muchas cosas, en lugar de nosotros hacer muchas cosas queriendo agradarlo, ¿sí? Nosotros mismos seamos quienes nos presentemos como ofrenda, tal y como somos. Ahora, esa ofrenda, el Señor da una pauta de cómo se presenta. Porque no todo lo que nosotros de nuestro ser le ofrecemos al Señor es lo que sirve para la ofrenda. No todo lo que nosotros le ofrecemos al Señor es lo que sube a Él en olor fragante, como vamos a ver ahora. ¿Sí? No todo lo que hay en nosotros es lo que sirve para la ofrenda. Entonces, Pablo dice que presentemos nuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, pero conscientes de lo que estamos haciendo. No como una obligación, no por un temor que no sea reverente, sino por un terror al Señor. No, es que si yo no lo hago, pues yo sé que el Señor se va a enojar y algo va a hacer en contra mía. ¿Sí? De algún modo me va a castigar. No, Pablo lo dice que lo hagamos conscientemente. ¿Sí? Digamos, Señor, aquí estoy, heme aquí, como decía Isaías. Isaías dijo, heme aquí. Sí, y él decía, yo soy hombre de labios inmundos que habita en pueblo inmundo de labios. Y el Señor tocó con un carbón sus labios y lo perdonó de su pecado, lo limpió. Entonces el Señor nos recibe como nosotros somos. Él recibe esa ofrenda nuestra, que nosotros presentemos nuestro cuerpo, nuestro ser como nosotros somos, Él lo recibe. Pero entonces vamos a ver de qué manera es que Él recibe esa ofrenda. Y esa ofrenda tiene unos pasos que hablan de nuestro caminar con el Señor. Tiene unos momentos en los que el Señor recibe esa ofrenda y un modo en el que Él recibe esa ofrenda y la ve. Y todo eso representa una parte de nuestro caminar cristiano. Entonces vamos ahí al libro de Levítico, vamos atrás. A ver cómo es esta ofrenda. Levítico capítulo 2. Levítico capítulo 2, versículo 1. Cuando alguna persona ofreciere oblación a Jehová. Me gusta esto que diga de esa manera. Cuando alguna persona, ¿sí? Porque deja eso abierto para todos los que quieren venir al Señor. Pero no todos ofrecemos al Señor las cosas que a Él le agradan. ¿Sí ven? En el mundo actualmente tienen una visión del Señor, la mayoría de las gentes, muy diferente a la bíblica, muy diferente a la que nosotros, por gracia de Dios, podemos tener. ¿Sí? Y entonces es muy diferente la ofrenda que cada ser humano quiere presentar al Señor. Sin embargo, el Señor dice, cuando alguna persona ofreciere oblación a Jehová, Él está disponible para todos y recibe. Pero vamos a ver de qué manera recibe Él esa ofrenda y cuál es la ofrenda. Ya vimos que dice Pablo que presentemos nuestros cuerpos en sacrificio vivo. Entonces la ofrenda somos nosotros. Amén. Y vamos a ver cómo la recibe el Señor. Cuando alguna persona ofreciere oblación a Jehová, su ofrenda será flor de harina, sobre la cual echará aceite y pondrá sobre ella incienso. Esta ofrenda que dice flor de harina es la harina más desmenuzada porque es pasada muchas veces por la molienda. Muchas veces es molida, entonces queda muy suave. Es un polvito de harina muy suave y muy tierno. Y esa es así está diciendo el Señor. Entonces esa ofrenda será de flor de harina. Y la harina nosotros sabemos por la tipología de Jesucristo y del grano de trigo cómo nos puede representar a nosotros. Entonces el grano de trigo es primero cosechado, luego es pasado por la molienda para quitarle el cascajo,
luego molido, triturado para que salga la harina, pero esto no es solo molido una vez, es molido muchas veces molido para que quede un polvillo bien fino. Y dice que sobre esa flor de harina se echará aceite. El aceite tipológicamente en la palabra representa el Espíritu, ¿sí? Entonces, miren cómo aún vamos viendo nuestra vida que está siendo molida, pero ahora está tocada por el Espíritu. Y dice, y pondrás sobre ella incienso. El incienso habla de las oraciones, habla de la oración nuestra, de la consagración nuestra al Señor. Entonces esta primera ofrenda está hablando de nuestro primer momento en el que nosotros venimos al Señor. El primer momento en el que en nuestra vida, sin conocer al Señor, venimos a Él. Él primero permite en nuestra vida en el mundo y de paso por el mundo que seamos molidos muchas veces, para que cuando vengamos a Él, vengamos así, suavecitos, tiernos, ¿sí? Una harina muy suave por la molienda. Y cuando el Señor a la mayoría de nosotros nos ha sucedido, llega a nuestra vida, es porque Él ya ha tenido un trato con nosotros y nuestro corazón está blandito, está listo para recibir cualquier palabra de consolación. Solo que el Señor es oportuno y Él es el que llega primero a consolarnos. Pero nos consuela con gracia y luego la verdad. Él no viene primero y nos dice todo lo malo que hemos hecho de ahí para atrás y lo que el acta de decretos que Él ya sabe que está publicada contra nosotros, sino que primero viene con esa gracia del Espíritu a convencernos de pecado, de justicia y de juicio. Ese es el aceite que Él agrega sobre esa harina. Pero eso se logra por medio de la oración de fe que hacemos nosotros, por medio de la oración en la que nosotros nos arrepentimos de nuestras viejas obras, nos arrepentimos de las obras muertas, nos arrepentimos del pecado. Entonces ese es el incienso que se agrega también a esa ofrenda. Entonces sigamos diciendo. Y la traerá a los sacerdotes, hijos de Aarón, y de ello tomará el sacerdote su puño lleno de la flor de harina y del aceite con todo el incienso. Entonces, miren qué lindo esto, porque si vamos poniéndonos nosotros en el lugar de estos elementos y vamos viendo que estos elementos son nuestra propia vida, dice que cuando tengamos esto, venimos a los sacerdotes y a Aarón, que representan a Jesucristo, el sacerdocio, ¿sí? Venimos a Él. Y cuando nosotros le traemos esa vida que está muy molida, muy tratada, pero que el Señor ya dice, el Señor nos está dando conciencia de pecado, de justicia y de juicio, y queremos arrepentirnos de ese pecado y entregarle nuestra vida a Él, ¿qué hace el Señor? La coge y la toma en sus manos y la toma así, un puñado, dice ahí. Me gusta mucho lo minucioso y lo específica que es la palabra, porque dice que tomarás de ella y tomará el sacerdote un puñado. Y vuelve y especifica que la tome de la harina, del aceite y del incienso. Y qué lindo que el Señor, cuando nosotros le entregamos su vida, de esa manera nos toma aquí y no nos suelta, porque dice que dice la palabra del Señor que a los que el Padre le dio, Él no los dejará de su mano, no los dejará perder, ¿sí? Pero al tenerlos acá, que dice ahí del sacerdote, dicen, y lo hará arder sobre el altar para memorial. Qué lindo eso que diga para memorial, pero qué tremendo que diga que lo hará arder sobre el altar, porque el Señor coge nuestra vida con todo lo que ella tiene y debe llevarla al altar del sacrificio. Ahí debe ser puesta nuestra vida en ese momento en que nosotros se la entregamos a Él, porque nuestras obras pasadas, ¿qué debe suceder con ellas? Deben ser probadas por el fuego. Deben ser pasadas por fuego. Y eso duele. Cuando el Señor pone nuestra vida ahí sobre el altar y la hace arder, por eso es que nosotros sufrimos esa transformación
de la que todos los que nos rodean se dan cuenta. ¿Qué pasó con fulano? ¿Qué pasó con sutano? ¿Cómo ha cambiado? ¿Cómo ha mejorado? No, es que él ya no hace esto, ya no hace aquello. No, parece que se volvió evangélico, cristiano. ¿Sí? Porque esos elementos que representan nuestra vida al arder sobre el altar sufren una transformación. ¿Sí? Y dice que para memorial. Entonces, gracias al Señor que toda nuestra vida no es extinguida ahí, ¿cierto? Sino que queda un memorial. ¿Cuál es el memorial que queda? ¿Qué queda de nuestra vida ahí? Dice, ofrenda encendida es, de olor grato a Jehová. ¿Qué quedó de nuestra vida ahí cuando vinimos al Señor? Solo el olor, pero un olor grato. Gracias al Señor. Ustedes se imaginan el olor que podría subir de nosotros con la inmundicia que traemos del mundo, con la inmundicia del pecado que heredamos de Adán y Eva, con la inmundicia de haberle dado lugar al diablo en nuestras vidas, en la carne, con todo el paso por el mundo sin el Señor, como decimos, sin Dios y sin ley. ¿Se imaginan qué olor es el que subiría? Un olor putrefacto, ¿sí? Apodrido, ¿sí? Como cuando queman basura. Ese es el olor que subiría. Pero no, porque el Señor valora mucho nuestra vida. Y ese momento en el que el Señor toca nuestro corazón después de tanta molienda y nosotros le entregamos nuestra vida a Él, es sublime para el Señor. Es de regocijo, de alegría, de gozo en los cielos por otra persona que se convierte, por un ser humano que se salva, por un cristiano más que llega a la vida de iglesia. Entonces eso sube en olor grato. Pero no queda nada más de nosotros, porque el Señor dice que los pecados los echó al fondo del abismo. Que si fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos, que vengamos a cuentas. Entonces, de esa vida pasada, ya no queda nada. Solo un olor grato al Señor. Gloria a Dios que Él recibe con ese regocijo y con ese gusto, ese olor. Sigamos leyendo, dice. Y lo que resta de la ofrenda será de Aarón y de sus hijos. Es cosa santísima de las ofrendas que se queman para Jehová. ¿Qué queda de la ofrenda? Si queda algo, ¿no? Porque dice que llevamos la harina, el aceite, el incienso. Él de todo eso coge un puño, ¿sí? Y es lo que hace arder. Pero queda el resto que queda, el sobrante que también queda para los sacerdotes, ¿sí? También queda para el Señor. Porque el Señor no nos anula como personas. Él no quita a Mauricio y trae un Andrés. No, Él deja a Mauricio, ¿sí? Pero lo transforma y comienza a trabajar con él. Y el sobrante que hay de Mauricio y las demás cosas de su vida, comienza a trabajar con ellas. Son de Él, son para Él. No me las devuelve cuando yo me vaya de la ofrenda. Mira, esto te sobró de tu ofrenda. Porque Él no nos va a decir, mira, de todas maneras, de la vida que tú me entregaste pasada, esto pasado yo creo que sí te sirve, ¿sí? Esto del pecado no es tan pecaminoso, esto sí llévatelo. Eso lo hacemos nosotros, que no queremos entregarle la llavecita allá del cuartico de San Alejo o el cuarto de las pulgas allá del corazón. Eso es lo que hacemos nosotros, le entregamos todo menos esa llavecita que está por ahí escondida porque es donde el baúl de los recuerdos. No, Él coge todo eso y queda para Él. Sigue diciendo en el 2:4. Cuando ofrecieres ofrenda cocida en horno, será de tortas de flor de harina sin levadura, amasadas con aceite, y hojaldres sin levadura, untadas con aceite. Ah, ¿tú quieres venir a Cristo? Amén. Jesucristo te ama. Amén, eso es verdad. Y eso ha salvado vidas. En el momento mismo del suicidio, ha salvado vidas porque cuando se van a suicidar o se están suicidando, se acuerdan que alguien les dijo, Jesucristo te ama. Y retroceden y no se
se causan ese mal. Entonces, ven que yo te doy salvación y vida eterna, y del árbol de la vida, y escribo tu nombre en el libro de la vida. Pero el Señor nunca le miente a las personas. Tienes que dejar tu vida pasada. Lo que a ti te gustaba ya no lo puedes seguir haciendo. Muchas de las cosas que antes se te toleraban ya no te las voy a tolerar más. Entonces, ¿qué comienza ahí? Ahora sí es harina, ya no es solo la ofrenda de harina, ahora hay que amasarla. Y comienza el Señor a amasar esa harina. Ya comienza el Señor a moldear nuestra vida. Miren que antes solamente era la harina. Nuestro ser desmenuzado por el paso por el mundo y todo lo que traemos. Pero ahora el Señor comienza a usar esa harina. ¿Sí ven? Comienza a moldearla, a amasarla, pero vuelve y le agrega aceite. ¿Sí ven? Por eso dice el Señor, dice, el diablo os ha pedido para zarandeados, pero no temáis, yo he rogado que tu fe no falte. ¿Sí? Entonces está el aceite. Vamos a amasar, comienza el Señor a amasar, pero le agrega el aceite, que es el Espíritu, la fortaleza del Espíritu, ¿sí? La revelación del Espíritu. Pero ahora dice que las va a pasar por el horno. ¿Sí? Ese es como comienza nuestra vida cristiana, a caminar por el Señor. Ya no somos los bebés, ¿cierto? Tiernos, la harinita tierna. No, ya somos un poquito más que bebés en el Señor, y ya nuestra ofrenda, ya nuestro ser, ya nuestro cuerpo presentado al Señor, nuestro ser en sacrificio vivo, santo y agradable al Señor, ya entres al horno. ¿Cierto? Y en el horno ya comienza el Señor a hacer ahí una tarea con nosotros. Y dice, cuando ofrecieres ofrenda cocida en horno, será de tortas de flor de harina, sin levadura, amasadas con aceite, y hojaldres sin levadura, untadas con aceite. Mas si ofrecieres ofrenda de sartén, será de flor de harina, sin levadura, amasada con aceite. Entonces, algunos el Señor los pone en el horno. ¿Cierto? Los amasa, aunque sí cabe esa palabra, ¿cierto? Los amansa, que suena muy parecido a amasa, y la pone ahí en el horno a cocer, ¿cierto? Pero a otros nos pone en el sartén, ¿cierto? Como decía que Efraín fue torta, la tribu de Efraín fue torta no volteada. A uno nos pone en el sartén, y cuando estamos calorositos en el fueguito del sartén, ahí tierno, apenas que dore, coge y da la vuelta al sartén. Y así a veces nos trata el Señor a algunos. Algunos solo los mete en el horno y la prueba es dura, es como la prueba de un horno de fuego, ¿cierto? Pero los deja ahí, ¿sí? Y el horno, de todas maneras, los hornos pueden calentar por arriba y por debajo, entonces no hay necesidad de voltear nada. Quedó de una vez en su punto ahí, ¿cierto? Pero otros somos más difíciles y el Señor nos tiene que meter en un sartencito al fuego vivo ahí y darnos la vuelta para que estemos bien cocidos por lado y lado. Ay, hermano, el Señor tuvo que voltear las mesas de los cambistas que estaban en el templo. A veces el Señor coge y nos voltea nuestras mesas y nuestra vida como una torta en un sartén, hermanos. Así, al fuego. Con tal de que no quede cruda por el otro lado. Porque qué terrible es una torta que huele delicioso, ¿cierto? Huele riquísimo, llena toda la casa de ese olor, se provoca a uno, le da hambre. Y cuando la parte a comer está cruda. Qué pesar, ¿sí? Porque vaya uno, métalo otra vez al horno para que termine de estar. ¿Y sí saben qué pasa? Se quema. Tiene que ser en ese momento, no hay otro. Entonces, el Señor tiene el momento en el que nos pone en el sartén. Sigue diciendo, porque todavía no ha terminado la amasada y el sartén. En el 6 dice, en el 5 dice, mas si ofrecieres ofrenda de sartén, será de flor de harina sin levadura, amasada con aceite, la cual partirás en piezas y echarás sobre ella aceite. Y qué bonita esa punto y coma, ¿cierto? Es ofrenda. Estamos en el lugar, ¿cierto? Somos nosotros de quienes estamos hablando acá. Entonces esa ofrenda que ya está en el sartén, que está ya lista por lado y lado, ¿qué dice el Señor que se haga? Se parta en piezas. ¿Y por qué que se parta en piezas?
punto y coma. Pues ¿por qué es una ofrenda? ¿Cierto? Como el Señor dice, ¿qué misterio hay en eso? ¿Cierto? Lo dice de una manera como tan clara el Señor. Es ofrenda, partan el pie porque es ofrenda. Porque sí, hermano, es así. Cuando tú vas haciendo por el fueguito del sartén, por el fuego del horno, el Señor va permitiendo que de tu vida los demás vayan recibiendo, los demás se vayan alimentando, los demás vayan disfrutando de esa torta rica, sí, bien asadita por lado y lado, bien preparadita, ¿cierto? Los demás el Señor permite que vayan disfrutando también de allí. Y ya el Señor va permitiendo que uno que otro vaya recibiendo un consejo, ¿cierto? Tu compañero del trabajo que era antes el compinche, venga, ¿y usted por qué ya no sale conmigo? No, hermano, no, yo me di cuenta que eso no está bien, ¿sabe? Yo ahora voy a la iglesia. Ay, no diga, lo perdimos. Sí, hermano, me perdieron, pero ¿por qué no me acompaña un día? ¿Sí ve? Un pedacito de esa torta. ¿Sí ve? Ay, otra persona, una dama. Mira, yo sé por lo que tú estás pasando. Mira, yo estuve mucho tiempo en el mundo, yo no entendía y un día alguien me dijo, mira, Jesucristo te ama, ¿no? Créelo, murió por ti y mira que yo ahora lo entiendo, porque vamos un día, si quieres, ven, leamos la Biblia, ¿tienes una Biblia? Mira, yo te regalo un pedacito de la torta, ¿sí? Un pedacito. No es un gran evangelista, no vemos que sea un apóstol del Señor, ¿cierto? No vemos que sea profeta, ni pastor ni maestro. Es más, todavía no sabemos si tiene dones, pero por lo menos uno debe tener. Pero el Señor dice, es ofrenda, pártanla y dejen, ¿sí? Sigue diciendo, si ofrecieres ofrenda cocida en cazuela, se hará de flor de harina con aceite. Bueno, ya no dice más cosas porque ya viene diciendo horno, ¿cierto? Sartén, cazuela, yo creo que ya ahí está claro, ¿cierto? Y traerás a Jehová la ofrenda que se hará de estas cosas, y la presentarás al sacerdote, el cual la llevará al altar. Gloria a nuestro Señor Jesucristo. Dice Hebreos, que recuerdo bien en el capítulo 6, como hacia el versículo 11, dice que el Señor no es injusto para olvidar nuestra obra. Bueno, leámoslo más bien. Ah, mire, aquí lo tenía yo separado, ¿sí ve? Es en el 10, Hebreos 6:10. Porque Dios no es injusto para olvidar vuestra obra y el trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre, habiendo servido a los santos y sirviéndoles aún. Hermanos, si hay algo sorprendente, es un hermano en Cristo, un ser humano, o como dice aquí en Levítico 2:1, alguna persona que haya sido molida, amasada, pasada por horno, por sartén, por cazuela, y aún así esté llena de amor, dada a los hermanos, colaborando, ayudando, su semblante no está en amargura, su semblante no está en dureza de corazón, sino solo amor y ternura. Eso es asombroso, hermanos. Es asombroso, eso es solo la obra del Señor. Por eso dice, y traerás a Jehová la ofrenda que se hará de estas cosas, y la presentarás al sacerdote, el cual la llevará al altar. El Señor lleva, Él es el que lleva nuestras vidas. En Él estamos, Él es el que las presenta ante el Padre. Padre, yo morí por Él. Acuérdate, Padre, que yo morí por Él. Yo di mi vida por Él. Y Satanás está al lado, acusando. Mira lo que hizo. Mira lo que acabo de hacer. Padre, yo di mi vida por Él. Mira la ofrenda que Él está dando. Él lo hizo, Señor, pero se arrepintió. ¿Sí? Él lo hizo, Señor, pero está en corrección, está en disciplina. ¿Sí? El Señor Jesucristo nos presenta como ofrenda al Señor. Dice en el 9, y tomará el sacerdote de aquella ofrenda lo que sea para su memorial. Qué precioso. Y lo hará arder sobre el altar, ofrenda encendida de olor grato
a Jehová. Bueno, miren que gracias al Señor, nuestra vida con todas esas volteadas de sartén, horno y todas esas cosas, y a pesar de que a veces estamos ya que nos quedamos crudos, a veces ya que nos quemamos, el Señor logra el punto exacto y mire que sube en olor grato. Gracias al Señor, todavía nuestra vida sube en olor grato a Él. Gloria a Dios y bendito sea el Señor. Pero sigamos que no hemos terminado todavía estas ofrendas. En el 10, estamos otra vez en Levítico 2:10. Y lo que resta de la ofrenda será de Aarón y de sus hijos. Es cosa santísima de las ofrendas que se queman para Jehová. Miren cómo somos nosotros para el Señor. Somos algo santísimo. Apartados para el Señor. El Señor es celoso con nosotros, hermanos. Hay que tener mucho cuidado, hermano. No es la misma medida para todos, porque todos somos diferentes. Nuestro corazón es diferente, nuestra personalidad es diferente, cómo hemos llevado la vida es diferente, cómo llegamos a Cristo es diferente, cómo vivimos como cristianos es diferente, pero Él sí es igual con todos. Y es igual de celoso conmigo como lo es con cada uno. ¿Sí? Sin embargo, Él tiene una medida de tolerancia de esas cosas que le causan celo, porque a veces estamos en inmadurez de nuestra vida cristiana, ¿cierto? Y no entendemos cosas. Pero cuando el Señor te comienza a mostrar qué le causa celo, hay que atender a eso. El Espíritu está en nosotros, porque mira que todo nuestro ser está lleno del Espíritu de Cristo. Mora en nosotros, y esa es la coinherencia. Mora Dios el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo mismo moran en nosotros por su Espíritu. Amén. Entonces Él nos cela celosamente, ¿sí? Y siempre te va a avisar lo que no le gusta de lo que estés haciendo. A lo que le estés dando el lugar que debe ser para Él en lo que estés haciendo. Siempre te lo va a avisar. En la medida, en la edad, en el estadio de tu vida cristiana que estés, pero siempre te lo va a avisar y te lo va a decir. Y cuando eso sucede, hay que hacer caso, porque no cela y queremos subir en olor grato a Él. Entonces, el ir quitando esas cosas, son a veces cosas muy pequeñas, pero el Señor es así de minucioso, meticuloso y dice, mira, ya no quiero que hagas eso. Sabes que ya no me gusta eso. No lo hagas. Y tú lo sientes en tu corazón, cosas así de pequeñas, tú las sientes. Hay que quitarlo, hermanos, del medio. No hay que hacerlo más. Vamos al 2:11. Ninguna ofrenda que ofreciereis a Jehová será con levadura. Mire, aquí ya entró la levadura. Porque de ninguna cosa leuda ni de ninguna miel se ha de quemar ofrenda para Jehová. ¿De qué habla la palabra del Señor de la levadura? Bueno, hay en un sentido, pero es en el único sentido. El Señor Jesucristo la habló positivamente, ¿sí? Diciendo que el Evangelio y la de una persona que está en el Señor y comparte a los demás es como una levadura que va leudando toda la masa, ¿sí? O sea, todos van escuchando del Señor y van creyendo y van viniendo al Señor. Pero en la mayoría de los sentidos es negativo. Como le dijo el Señor a los apóstoles, dijo, guardaos de la levadura de los escribas y los fariseos. ¿Y quiénes eran los escribas y los fariseos? Los más rigurosos con la Torá, con la ley, con la palabra de Dios. Los más rigurosos en las ofrendas, los más rigurosos en las costumbres judías, ¿sí? Los más rigurosos en cuanto a Dios. ¿Y qué dijo Jesucristo? Guardaos de la levadura de los fariseos. Y eso sorprende mucho, hermanos, que el Señor no haya dicho esto de otras personas. ¿Por qué no dijo el Señor, guardaos de la levadura de los griegos? No lo dijo. Guardaos de la levadura de los samaritanos. No lo dijo. Dijo de los escribas y de los fariseos. Acordémonos que vamos en un camino ascendente con el Señor, ¿cierto? Madurez de nuestra vida. Vimos la primera ofrenda, cuando somos bebés en el Señor,
Luego vimos cuando vamos caminando con el Señor y que va amasando, ¿cierto? Vemos el horno, vemos la sartén, vemos la cazuela. Este es otro nivel más, hermanos. Porque ¿a qué se está refiriendo exactamente el Señor con esta levadura? A nuestra religiosidad, a nuestra justicia propia, ¿sí? A tener un más alto concepto de nosotros que el que debemos tener, pero también uno más bajo que el que debemos tener, porque el Señor dice, cada uno piense de sí con cordura, y con cordura encierra ambas cosas. Yo no voy a vivir todo el tiempo como un miserable, porque como yo antes del Señor era un miserable, voy a seguir siendo un miserable, así el Señor me haya salvado. No, hermano, no, yo soy un miserable, no, pero tampoco voy a estar en altivez. Oh, es que yo he leído la Biblia 100 veces y me la sé toda al derecho y al revés y hasta el código secreto de la Biblia. No, hermano, el juzgar a los demás. Mire que no es que uno quiera ser puntilloso con esos temas de la religiosidad y del ministerialismo y esas cosas. Es que la palabra lo dice. El Señor no puso ejemplo de otra cosa. Puso ejemplo de los escribas y los fariseos, no de otra cosa. Entonces mira, hermano, que eso leuda la masa. Eso le daña la pureza a la masa. Eso le daña nuestra vida cristiana. Cuando nosotros vamos, por la gracia de Dios, teniendo un servicio en la casa de Dios, que es la iglesia, columna y baluarte de la verdad, no debemos volvernos otras personas. Por las personas que somos es que el Señor nos está permitiendo servirle en algo. ¿Por qué nos vamos a volver otra persona? Es contrario al obrar del Señor. ¿Sí ves? Que tú siempre vas a organizar las sillas, hermano, porque de verdad a nadie más le quedan tan organizadas como a ti. Bueno, entonces yo ahora las voy a ubicar de tal manera y no voy a dejar que nadie me las desorganice. Con eso yo las recojo rápido. Ya leudaste la masa. ¿Sí ves? Son pequeños detalles. ¿Sí? Así de claro es el Señor. Una pequeña medida de levadura leuda todo. Si alguna vez hemos visto esa parte de panadería, ¿cierto? De harina. Con un poquito es suficiente. Alguna vez hemos comprado un pan rollito rico que se ve fresquito en la panadería, lo compramos con ese gusto y cuando lo vamos a morder es hueco por dentro. Es solo levadura, solo cascarón. Ay, hermano, esa ofrenda nuestra a veces es solo cascarón, solo levadura. Y no debe ser así, porque al Señor no le gusta. Miren lo que dice. En el 11, ninguna ofrenda que ofreceres a Jehová será con levadura, porque de ninguna cosa leuda ni de ninguna miel se ha de quemar ofrenda para Jehová, o sea, sin aditamentos de cosas que la cambien. Como ofrendas de primicias las ofreceréis a Jehová, punto y coma, mas no subirán sobre el altar en olor grato. Qué tremendo, hermanos. Lo que tú haces para el Señor sin amor, no por Él, porque es que el conflicto en el mundo no es quién es Dios, es quién es Jesucristo. ¿Sí me entiendes? El problema tuyo no es que tú no creas en Dios, es que no ames a tu hermano. ¿Sí ve? Por eso decía el Señor, Maestro, ¿cuál es el primer y gran mandamiento? Amarás al Señor sobre todas las cosas, de todo tu corazón, de toda tu mente, de toda tu voluntad y todas tus fuerzas. Y el segundo es similar a este. ¿Similar a amar a Dios sobre todas las cosas? Sí, hermano, sí, es similar. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Así es, hermanos. Así es la cosa con el Señor. ¿Sí ves? Entonces tú puedes traer esa ofrenda, tú puedes traer ese servicio. El Señor te lo va a recibir, pero no va a subir en olor grato. ¿Sí?
Me acuerda mucho y a mí me gusta contar anécdotas porque se da uno cuenta que el Señor, la misericordia que tiene con uno. Y muchas de esas anécdotas me gusta con mi suegra porque tengo una buena suegra, gracias al Señor, que me quiere mucho. Un día yo, queriendo congraciarme con mi suegra, le preparé un tinto. A ella le fascina el tinto, ¿sí? Y le hice un tintico de la mejor manera que pude, ¿sí? Sin embargo, pues se lo hice de afán porque igual tenía que hacer muchas cosas, pero dije, bueno, le voy a subir un tintico a mi suegra y todo, pero se lo hice de afán y lo subí. Pasaron horas y todo, y cuando yo vi, el tinto estaba ahí, ya frío y todo, pero ahí a un lado. Yo me quedé pensando, pero no le pregunté nada, me dio pena. Tiempo después, aprendí a hacer tinto. Y un día sí le pregunté, porque ya hice el tintico y se lo subí un día con unas galletitas, le di un tintico y me dijo, Mauro, qué rico le quedó este tinto. Le dije, ¿verdad? ¿Verdad, Esperancita? Pero es que yo un día te di un tinto y yo no te lo tomaste y me dio miedo hasta traerte este. Y dijo, ay, Mauro, es que ese tinto sabía como a trapo. Estaba como tan maluco, Mauro. Y no fui capaz de tomármelo, lo probé, pero no me lo tomé. Sí, hermano. Yo lo hice de afán a la carrera. Sí, quería congraciarme. Ella me recibió la ofrenda, ella me lo recibió, respetuosa, cariñosa. Bueno, Mauro, gracias. Pero no se lo tomó. Por más que en su corazón estaba la intención de hacerlo, no pudo. ¿Sí ve? Hermanos, el Señor recibe lo que nosotros le debemos. Ay, sí, hijo, te amo mucho, gracias, gracias. Déjalo ahí. Déjalo ahí. Gracias. ¿Sí ves? Porque tiene levadura y no debe tener levadura. Debemos venir tal como somos. No hay que ser diferentes. Ay, hermano, que el Señor te ha ido poniendo a servir y cada vez más servicio y cada vez más cosas. Hermano, es porque eres como eres. No es porque eres otro. Porque eres como eres y porque eres así con los hermanos, con los santos, es que el Señor te está usando y te está poniendo a servir. No necesitas ser otra persona. El Señor ya sabrá si te cambia el nombre, ¿no? Y te pone, sí, en lugar de Cefas te pone Pedro, ¿cierto? En lugar de Saulo te pone Pablo, ¿cierto? El Señor sabrá, ¿sí? En lugar de José, ¿cierto? Le pone Bernabé, hijo de consolación. Bueno, el Señor sabrá, pero tú sigues siendo el mismo, ¿cierto? En la paz del Señor. Mas no subirán sobre el altar en olor grato. Qué tremendo. Ah, pero hay un versículo 13. ¿Cómo así, Señor? ¿Por qué no subió en olor grato? Y sazonarás con sal toda ofrenda que presentes, y no harás que falte jamás de tu ofrenda la sal del pacto de tu Dios. En toda ofrenda tuya ofrecerás sal. Nos acordamos, en los evangelios habla en varias partes de la sal. Me gusta como lo dice Lucas, ¿cierto? Porque Lucas, leámoslo ahí, creo que es Lucas... sí, me ayudan a recordar mis hermanos, creo que Lucas 14. Lucas, sí, hermano, 14:34 dice. Lucas 14:34. Dice, buena es la sal. Amén. Mire que el Señor está diciendo, toda ofrenda tuya la sazonarás con sal. Mas si la sal se hiciera insípida, ¿con qué se sazonará? Ni para la tierra, ni para el muladar es útil, la arrojan fuera. El que tiene oídos para oír, oiga. Dice el Señor, no os corresponde a vosotros saber los tiempos y las sazones que están en la sola potestad del Padre. Entonces, el Señor es el que sazona nuestra vida. Nuestra ofrenda debe llevar ese sazón de Cristo, ¿sí? Ese toque
¿sí? Que le da sabor a la ofrenda, ¿sí? Debe llevar ese ingrediente especial de la sal. La sal tiene muchísimas propiedades. Conserva. Entonces mira una ofrenda sazonada con sal, ¿cierto? Es una ofrenda que se conserva en la memoria de la iglesia. Se conserva el Señor la conserva en su memoria. El Señor sabe cómo lo hiciste en aquel momento y seguramente en otro momento va a permitir que lo vuelvas a hacer y te va a llamar a que lo hagas, ¿sí? Porque está sazonada. ¿Y qué es sazón? ¿Qué es sazonar? ¿Sí? Los hombres, algunos puede que tengan o tengamos alguna buena sazón, ¿cierto? Generalmente las mamás siempre tienen buena sazón. Decía una vez una niña que le preguntaban, ¿tú cómo sabes que tu mamá te ama? Y se quedó pensando la niña y dijo, yo sé que mi mamá me ama porque ella prueba el chocolate antes que yo para ver si no está caliente, para que yo no me queme. ¿Sí? El sazón son los detalles, ¿sí? Las cositas pequeñas, las cositas mínimas, lo que le da sabor a la vida, lo que le da sabor a la vida cristiana, lo que le da sabor a vivir por Cristo, a creer en Él, a caminar con Él, a andar juntos, a servir juntos, a pelear la batalla juntos, a reflejar a Cristo aquí juntos, a dar testimonio de Cristo juntos, a compartir la cena juntos. Son esos detalles, esos sazón. Eso le da sabor a esta vida, ¿sí? Ese abrazo, ¿sí? Ese beso de ósculo santo, ese respeto, esa cordialidad, ese cuidado. Eso es sazón. Y el Señor hace eso con nosotros, sazona nuestra vida todo el tiempo. Sí, claro, está siendo volteado con el sartén y cuando menos piensas, una noticia, un sueño, ¿sí? Una visión permite el Señor, un abrazo, una palabra. ¿Tú qué te lo esperabas? El Señor dándole sazón a tu vida. ¿Sí? Está pareciendo amargo. Espérame que yo ya cuadro, ya le pongo sazón a tu vida. Tranquilo que no todo es amargo. ¿Sí? Está ácida. Ya, yo la cuadro tranquilo. Yo sazono tu vida, que no todo es ácido, no todo está perdido, sino que yo le doy el buen sabor que ella necesita. Entonces nuestra ofrenda debe ser sazonada con sal. Sigue diciendo. Y sazonarás con sal toda ofrenda que presentes, y no harás que falte jamás de tu ofrenda la sal del pacto de tu Dios. En toda ofrenda tuya ofrecerás sal. Hace poco leía, y antes de leer esta palabra, leía porque estaba buscando otra cosa, que de ahí viene la palabra salario. Se le daba tanto valor a la sal en el Imperio Romano que se le pagaba a los soldados, era con medidas de sal. Y de ahí vino la palabra salario, que es el pago nuestro, ¿sí ven? Y dice el Señor, el obrero es digno de su salario. Entonces miren cómo habla esta sal de nuestra cotidianidad, de la cotidianidad de nuestra vida. Presentamos nuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable al Señor. Amén. ¿Cómo? Con culto racional. ¿Y cuál es ese culto racional? Con sal, con gusto, Señor. Sí, amén, Señor, lo hacemos. Señor, no tengo cabeza ni para orar, Señor. No tengo corazón ni siquiera para cantar, Señor. Pero aquí estoy, Señor. Aquí estoy. Sí, tuyo soy, Señor. Ir ahorita a la reunión con todo este trabajo tan difícil que tuve y la discusión que acabé de tener. Bueno, pero voy porque ese es otro lugar, allá veo a mis hermanos, veo al Señor, canto alabanzas, ¿sí? Puros toques del Señor. ¿Sí? Así es la vida matrimonial, ¿sí? Para quienes se quieran casar. Es llena de solo detalles pequeños. Yo tengo que llevar un dulce todos los días, ¿sí? Porque ya a mi esposa le hace falta ese dulce. Claro, a veces es un dulce de tienda, de restaurante y no le gusta tanto, pero me lo recibe. ¿Sí? Otras veces sí, un Ferrero Rocher y un dulce así, ya con más gusto. Pero son puros detallitos, ¿sí?
que guardar la ropa en su lugar, ¿sí? Que no ser desordenado, que valorar lo que hace, ella también conmigo, etc. Y la relación con el Señor no es diferente, hermanos. No es diferente, es llena de detalles, de cositas pequeñas. Señor, mira que por ti dejé de ver ya esa película, Señor. Ya no la voy a seguir viendo porque sé que no te gusta. Señor, por ti dejé de decir esa mentirita piadosa que yo siempre digo. Ya no la voy a decir más, Señor. Voy a decir la verdad así me pasen un memorando por llegar tarde. ¿Sí? Por ti, Señor, yo lo voy a hacer, Señor. Son puros detallitos del Señor. Por ti, Señor, no le voy a contestar a mi hermano esta vez cuando me diga mis defectos. Dice 14, ya vamos acabando, 2:14. Si ofrecieres a Jehová ofrenda de primicias, tostarás al fuego las primicias verdes, y el grano desmenuzado ofrecerás como ofrenda de tus primicias, y pondrás sobre ella aceite, y pondrás sobre ella incienso. Es ofrenda, y el sacerdote hará arder el memorial de él, parte del grano desmenuzado y del aceite con todo el incienso, es ofrenda encendida a Jehová. Esta es nuestra vida cristiana, hermanos. Mira que al final habla del grano desmenuzado. ¿A dónde nos lleva esto? Ese grano desmenuzado. Al principio, la primera ofrenda de la que estábamos hablando, la de la harina, el granito bien molido con el que llegamos al Señor, ¿cierto? Y mira que que está hablando de granos verdes, ¿cierto? La tostarás, sí, el aceite, todo, porque ya nosotros estamos dando fruto. Ya de nosotros hay fruto para el Señor, ya de nosotros hay fruto para los hermanos, inclusive hay fruto para nuestra familia. Es más, hay fruto hasta para los no creyentes, porque eso lo dice la palabra. Dice, y la iglesia tenía favor con todo el pueblo, e iban siendo añadidos a la iglesia los que habían de ser salvos, ¿sí ve? La iglesia tenía favor aún con los no creyentes. Y gracias a eso que la iglesia hacía, era que los no creyentes decían, pero esta gente, antes los criticamos, los señalamos, les crucificamos a su líder. Y aún así, ese amor y nos sirven, nos ayudan. Miren, ay hermano, pero para poder dar fruto, miren por dónde toca pasar. ¿Sí? Si el grano de trigo no cae, ¿sí? Si la semilla no muere, ¿sí? No dará fruto. Si nuestra vida, a pesar de todo lo que el Señor nos ha dado, no es para darla a los demás, ¿para qué sirve, hermanos? Si lo que el Señor ha hecho contigo y todo este proceso no es para darlo acá en la iglesia, en tu iglesia local, entonces ¿para qué es? ¿Para quién es? ¿Para quién sirve? ¿Para ti solo? Para nadie más. Es para acá donde damos ese fruto a comer a los demás. Es en las personas que nos rodeamos, y obviamente esto es para uno mismo. Fallamos muchas veces. Con quienes nos rodeamos es para que coman de Cristo, se alimenten de Él, de esa vida del Espíritu, de esa vida en el Señor, de ese trato del Señor con nosotros. El trato del Señor en nuestra vida, si es el trato natural de Cristo, no tiene por qué endurecer nuestro corazón. Cuando una persona dice, no, es que el Señor me ha tratado mucho y por eso yo soy duro, eso es contrario al Señor. Él no es duro por el trato del Señor, es duro de su propio corazón. Algo no le ha dado todavía al Señor. Hay algo ahí que está arraigado y todavía no ha querido entregárselo al Señor, que lo endureció. Esto al contrario, lo que hace es que nos ablanda. Y uno tiene compasión de los demás, tiene misericordia de los demás. No es como en el mundo, yo tuve que sufrir mucho para llegar donde estoy, que sufra también. No, al contrario, es, Señor, permítele que no pase por lo que yo tuve que pasar, Señor. Que entienda antes de que tú tengas que permitirle que pase por lo que yo pasé. ¿Sí ven la diferencia? Esta es la vida cristiana, hermanos.
Esas son las ofrendas al Señor. Pero en la medida que cada uno de nosotros estemos. Porque si estamos recién llegados al Señor, hermano, tenlo por seguro que el Señor no te va a poner en un sartén. Lo que tú puedes dar, hermanos. Amén. Dice la palabra del Señor. Lo que venga a tus manos, dalo conforme a tus fuerzas. ¿Sí? No podemos abarcar más. No puedo dar más, Señor. Esto es lo que yo soy. Hasta acá soy. No trates de hacer más y, como dice el Señor, de haceros maestros muchos de vosotros, porque recibiréis peor condenación. ¿Sí? No hay que intentar eso. ¿Sí? No hay necesidad. No hay necesidad. Señor, es que yo tengo que ser el que manda en la reunión, el que diga cómo se hacen las cosas. No, hermano, no lo intentes, porque lo más seguro es que el Señor lo va a permitir, pero para poder darle la vuelta a la torta. ¿Sí? Y poderlo dejar ya doradito por ambos lados, tranquilo, bien amasadito, bien tierno, para que pueda servir en la casa de Dios. Amén, hermanos. Entonces, ese es nuestro cuerpo ofrecido, nuestra vida ofrecida al Señor, nuestro ser en culto racional. Amén, hermanos. El Señor nos ayude. Vamos a orar al Señor, hermanos, para que Él nos ayude a guardar estas palabras en nuestro corazón y nos ayude en este caminar cristiano. Padre bendito, te damos gracias en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, por tu inmensa bondad con nosotros, Señor. Por tus misericordias nuevas de cada mañana, Señor. Por estar disponible para nosotros de noche y de día, Señor. Gracias por Jesucristo, nuestro sacerdote, Señor. Amén. Quien nos presenta ante ti como olor grato, como ofrenda, Señor. Padre, queremos agradarte en todo, Señor. Pero tú sabes lo torpes que somos para agradarte, Señor. Tú sabes lo torpes que somos para amar, Señor. Por eso te pedimos ayuda, Padre. Que con tu Santo Espíritu, en el nombre del Señor Jesucristo, nos ayude a hacer buena ofrenda para ti. Un olor grato para ti, que tú te regocijes, te goces, Señor. Te sonrías con nosotros, Señor. Puedas contar con nosotros, Señor. Anhelamos que cuando nosotros digamos, henos aquí, tú puedas decir, sí, yo sé que estás ahí. Puedo contar contigo, Señor. Qué gozo tal vez que pudiéramos hasta ser contados como amigos tuyos, Señor. O que tú puedas decir, he aquí una mujer conforme a mi corazón, o un hombre conforme a tu corazón. Solo tú puedes lograr eso en nosotros, Padre. En el nombre del Señor Jesucristo te lo pedimos a ti. Te rogamos, Señor, guardes ahorita nuestra salida, a nuestros hogares, los que quedan aquí, Señor, que seas tú bendiciendo esta casa, las familias aquí que disponen este lugar para reunirnos, Señor. Las familias aquí representadas por quienes estamos, Señor, bendecimos a nuestros hermanos en Cristo en todo lugar, Señor. Tú conoces a cada uno en particular y por el horno o por la cazuela que está pasando, Señor, por el fuego por el que está pasando, Señor. Cada uno de nosotros es para ti cosa santísima, Señor. Gracias, Padre bueno. En el nombre del Señor Jesucristo. Amén, Señor. Amén.